Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana en que podemos reunirnos para adorar a Dios y oír su gloriosa palabra. En esta mañana nuevamente nos encontramos sin todavía haber podido instalar la nueva carpa, ya que tiene bastante trabajo. Ya ustedes pueden ver cómo se ha ido preparando todo y queremos que todas las cosas queden de la manera que deben de quedar. Ya ustedes pueden ver las bases donde van los tubos de los lados, ya ustedes pueden ver algunos tubos puestos. Esos tubos se colocaron ahí para que algún niñito no vaya a tropezar con la base y vaya a afectarse un piececito. Y además de eso, ustedes al mirar los tubos ya pueden ver el alto que va a tener por el lado. Así es que pueden ver que el trabajo que se está haciendo es un trabajo bien hecho, lo mejor que se puede hacer. Por lo tanto, eso pues toma su tiempo. Las piezas, unas piezas que se mandaron a hacer, que faltaban, las entregaron también en esta semana que está pasando y luego hubo que arreglarlas aquí también. Todo eso ha tomado tiempo. Ayer también estaba lloviendo, no se pudo trabajar en las cosas que se iba a trabajar, pero sabemos que estará instalada muy pronto. Esperamos sus oraciones en todo y que cada cual ocupe su posición en la obra de Dios para que la obra de Dios siempre siga adelante. Han habido y seguirán habiendo también muchos gastos, pero esperamos que Dios siga proveyéndonos y esperamos que cada cual, conforme a lo que Dios ponga en su corazón, siga trabajando en la obra de Dios. Bueno, ya ustedes pueden ver los alumbrados que hemos de tener por encima de la carpa, son bastante altos y luego tendrá alumbrado dentro también. Todo eso da trabajo, tiene que una persona subirse allá arriba a instalar todo eso, hay que subirlo por un cable de esos montado en unos asientos que ellos preparan con cadenas y todas estas cosas, y todo eso pues da trabajo y toma tiempo. Pero Dios nos ha estado ayudando en todo y cuando la obra de montar la carpa esté terminada, esperamos que cada uno se goce y disfrute de lo que Dios ha estado dirigiendo para que sea hecho. Seguiremos entonces con los cultos también durante la mañana, así a las 8 de la mañana. Esperamos que el próximo domingo tener la nueva carpa instalada, a menos que no surja algún otro inconveniente. Lucharemos para que esté instalada, pero siempre tráigase en sus sombrillas, sus paraguas y venga siempre a las 8 de la mañana. Aun cuando esté instalada, seguiremos a las 8 de la mañana hasta nuevo aviso. Los programas radiales, según he sabido, están siendo de grande bendición para las personas que los están escuchando de afuera. Nosotros pues venimos aquí personalmente a escuchar la palabra de Dios. Luego pasa a través de la radio, así es que nosotros lo escuchamos primero. Y si tuviéramos tiempo, lo escucharíamos también, pero ya a las 7:30 de la mañana, que es el primero, pues ya estamos aquí, algunos, y otros están de camino, y los que vienen de camino lo pueden escuchar por la radio, pero principalmente son esos programas para las personas que no asisten, para que puedan recibir la palabra y luego venir para seguir escuchando la palabra de Dios. El propósito es que sean de bendición para todos los oyentes, para que así Dios pueda hablarle a sus corazones. Quiero hacerle algún otro anuncio. Era con relación a estas piececitas que hemos colocado en el piso. Cuiden sus niños y ustedes también no vayan a tropezar con alguna de ellas al salir y vaya a estropearse, a golpearse al tropezar con ellas. Deben salir por este lado. Allá pues en el camión tenemos la nueva carpa, ya está cerquitita y ya esperamos tenerla levantada durante la semana. Esperamos si hay algunas películas, tomarle algunas películas para que ustedes la vean también luego, la manera en que ha de ser levantada. Esperamos que tengan eso listo los muchachos, si tienen película, para no perder ese momento, dejarlo grabado. Déjeme ver si tengo algún otro anuncio. Con nosotros está un hermano de La Paz, Bolivia.
Esperamos que Dios le bendiga en grande manera. Si está por aquí cerca, quisiera que levantase su mano. Por acá lo tenemos. Que Dios le bendiga en grande manera en esta mañana. Bueno, no recuerdo si tengo algún otro anuncio, no los apunté. Vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo y en Hebreos capítulo 10. Evangelio según San Mateo capítulo 24 nos dice la palabra de Dios comenzando en el verso 42, hablándonos sobre la segunda venida del Señor. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse. En esta mañana el tema será: Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Encontramos que conforme a la promesa de Dios, Dios nos ha dicho en su palabra que para cada dispensación y para cada edad, Él vendrá a la escena, se manifestará y cumplirá lo que Él prometió. Y encontramos a través de la historia bíblica que Dios nunca ha llegado tarde. Encontramos a través de la historia del pueblo hebreo que en cada tiempo que Dios hizo una promesa, y cuando llegó el tiempo para el cumplimiento de esa promesa, Dios estaba allí en la escena para cumplir esa promesa. Dios nunca ha llegado tarde, porque Dios dice en su palabra que Él vela por su palabra para ponerla por obra. Como Dios ha dicho, así Él hace. Él vigila por esa palabra, por esa promesa que Él hizo, para ponerla por obra, para cumplirla. Por lo tanto, encontramos a través de la historia que Dios nunca ha llegado tarde. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, llegando al tiempo señalado que Él estableció para Él cumplir su promesa. Lo encontramos allá, por ejemplo, en el tiempo de Moisés. Él dijo que a los 400 años el pueblo de Israel sería libertado. Y encontramos que en ese tiempo Dios bajó a la escena. Y Dios tenía su profeta que Él usaría para cumplir la promesa que Él había hecho al pueblo hebreo. Dios nunca ha llegado tarde. Dios no llegó tarde allá en el tiempo de Moisés. Y encontramos que allá en el tiempo para el cumplimiento de la promesa del precursor de la primera venida del Señor, Dios no llegó tarde. Cuando llegó el tiempo para aparecer el precursor de la primera venida del Señor, allí estaba el precursor
y allí estaba el Señor. Encontramos que para aquellos tiempos el arcángel Gabriel le apareció a Zacarías, un ministro de Dios, un sacerdote, el cual estaba casado con Elizabeth, la cual era estéril, y el ángel del Señor le dijo que su esposa habría de tener un hijo y que sería grande ante la presencia de Dios. Y allí le dio a conocer la clase de ministerio que tendría ese niño. Le fue dado a conocer que sería un profeta del Altísimo, que prepararía al pueblo de Dios, convertiría el corazón de los padres a los hijos. Encontramos que allí estaba Dios en la escena para cumplir su promesa. Dios nunca ha llegado tarde. Encontramos que cuando llegó el tiempo para el cumplimiento de ese ministerio del precursor de la primera venida del Señor, allí estaba Dios con ese joven para llevar a cabo esa labor. Ese joven ya había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Por lo tanto, encontramos a Dios siempre manifiesto en la escena a tiempo, porque Dios nunca llega tarde. Encontramos que cuando el Mesías debía de estar sobre la tierra, ya el Mesías había nacido hacía algún tiempo en una ciudad de Judea, en Belén de Judea, y encontramos que cuando llegó la semana número 70, en donde el Mesías debía de aparecer en su ministerio, allí estaba el ungido de Dios con aproximadamente 30 años de edad. Estaba siendo bautizado por Juan el Bautista. Y encontramos que allí el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma sobre él. Y Dios estaba a tiempo en la escena para cumplir lo que él había prometido. Ahora, ¿cuántas personas de aquellos tiempos no pensarían: el Señor tarda su promesa, el Señor no está cumpliendo lo que él ha prometido en el tiempo que él ha prometido? Otros quizás pensaban: de un momento a otro ha de aparecer el Mesías, pero ¿y dónde estará metido? Otros pensarían acerca de Jesús de Nazaret: ese se está haciendo pasar por el Mesías, pero ese no es el Mesías. Y principalmente los líderes religiosos de aquel tiempo, los cuales predicaron, los cuales anunciaban que el cumplimiento de la promesa del Mesías debía de cumplirse y que ellos estaban esperando la venida del Mesías, fueron estos mismos líderes los que se levantaron en contra del cumplimiento de la promesa de Dios. Fueron ellos los que dijeron que Jesús de Nazaret no era el Mesías. Fueron ellos los que echaron oprobio sobre el cumplimiento de la promesa mesiánica. Fueron ellos los que dijeron toda clase de mal en contra del cumplimiento de la promesa de Dios. Ellos ignoraron que Dios nunca llega tarde. Si ellos no hubieran ignorado que Dios nunca llega tarde, ellos hubieran sabido que el Mesías tenía que estar sobre la tierra en aquellos días y tenía que estar predicando el mensaje de Isaías 61, la primera parte, predicando el año agradable del Señor y haciendo las cosas correspondientes conforme a la clase de mensaje que tenía que estar predicando. De acuerdo a la clase de mensaje para cada tiempo, es la clase de cosas que Dios hace en ese tiempo. Por lo tanto,
Para aquel tiempo, todos los líderes religiosos debían de saber que Dios estaba sobre la tierra cumpliendo su promesa. Ellos decían que estaban esperando el cumplimiento de la promesa, pero ellos no reconocieron la persona en la cual se estaba cumpliendo la promesa del advenimiento del Señor. Ellos no lo reconocieron y prefirieron pensar y decir que Dios lo cumpliría más adelante. Prefirieron entonces pensar que Dios no llega a tiempo. Prefirieron entonces pensar que Dios estaba tardando su promesa de la venida del Mesías. Quizás muchos burladores en aquellos días dirían: ¿dónde está la promesa de su venida? Pues si rechazaban el cumplimiento de la promesa de su venida en aquel joven Jesús de Nazaret, entonces no había una respuesta para aquellos burladores que se podían levantar en aquellos días para burlarse del pueblo de Israel, el cual estaba esperando la venida del Mesías en la semana número 70. En los días del ministerio de Jesús se estaba viviendo la semana número 70. Y cualquier persona que no pudiese creer que Jesús de Nazaret era el ungido, el Mesías prometido, no tenía una respuesta para aquellos burladores que se pudiesen levantar. Pero aquellos que habían reconocido el cumplimiento de la venida del Mesías en aquel joven de Nazaret, criado en Nazaret, pero nacido en Belén de Judea, conocido por el nombre de Jesús, conforme a como el ángel del Señor le dijo a María que le pusiese por nombre, aquellas personas que habían reconocido en Jesús la venida del Mesías, ellos tenían la respuesta. Todo burlador que en aquel tiempo se levantase a decir o a preguntar ¿dónde está la promesa de su venida? Aquellos que habían visto el cumplimiento de la promesa de su venida en un joven, en un hombre, en Jesús de Nazaret, podían decir: he aquí el cumplimiento de la promesa de su venida. Podían decir: Dios no ha llegado tarde, Dios no tarda su venida. He aquí el cumplimiento de su venida, Jesús de Nazaret. Estas fueron las cosas que Jesús ordenó a sus discípulos que saliesen a predicar. Él ordenó a sus discípulos a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Y Él ordenó a sus discípulos a publicar el cumplimiento de la promesa de Dios para aquel tiempo. El mismo Jesús en una ocasión dijo: el reino de Dios entre vosotros está, porque Él era el reino de Dios, porque Él era ese rey, ese príncipe que se levantaría en aquellos días. Por causa de que el pueblo no vio a su rey, a su príncipe, le rechazó. Al rechazarlo, rechazó el reino de Dios. Al rechazarlo, entonces el reino de Dios pasó a otro pueblo. Pasó al pueblo gentil, para de entre los gentiles Dios tomar un pueblo para su nombre. Muchas personas no comprenden lo que significa para una persona o para una nación rechazar el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero cualquier persona que con detenimiento escudriñe las cosas que acontecen cuando se rechaza lo que Dios ha prometido, cuando Dios lo cumple, se dará cuenta que la persona ha perdido toda la bendición, todas las promesas que están encerradas en el cumplimiento de lo que Dios prometió.
Por eso la Escritura dice que el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Encontramos que en el tiempo de Moisés, los que recibieron a Moisés, recibieron el beneficio del ministerio de Moisés. ¿Cuál era el propósito para lo cual Dios envió al profeta Moisés? El propósito fue sacar al pueblo de Israel de en medio de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, a la tierra de la promesa. Los que le rechazaron, los que no estuvieron de acuerdo con él, sino que estuvieron contendiendo con él y buscándole faltas, entonces recibieron el juicio de Dios. Porque cuando Dios envía a un profeta, ahí viene toda la bendición que hay de parte de Dios para ese tiempo, para todos aquellos que le reciben. Pero también viene todo el juicio de Dios que hay para ese tiempo, cuando aparece en la escena un profeta. Y si grande es la bendición que viene, también grande es el juicio que viene. El juicio depende de la bendición que Dios envía. Por lo tanto, encontramos que cuando el pueblo de Israel rechazó a Juan el Bautista y luego rechazó a Jesús, el pueblo hebreo lo que hizo fue rechazar toda la bendición que Dios tenía en esos dos grandes profetas. Fueron cegados para no ver el cumplimiento de la promesa de Dios para ese tiempo. La falta no estuvo en Dios, estuvo en la gente. Dios cumplió su promesa. Dios no llegó tarde, porque Él nunca acostumbra a llegar tarde en lo que Él prometió. Y Él le estableció al pueblo de Israel que en la semana 70 aparecería el Mesías, y a la mitad de la semana el Mesías sería muerto y no por sí mismo. Así se cumpliría. Y así se cumplió. Dios no llegó tarde, porque nunca llega tarde, porque Dios vigila por su palabra para cumplirla, para ponerla por obra en el tiempo señalado por Dios, en el día, semana, mes, año y siglo en que Dios haya determinado hacer cierta cosa. Él aparece en la escena para hacerlo, para cumplirlo. Encontramos a través de las 7 edades gentiles, de las 7 edades de la iglesia gentil, que Dios estableció, Dios señaló una porción de su palabra para cada edad. Él hizo promesa para cada edad. Y cuando llegó el momento de cada edad para hacer cumplida esta porción que Él prometió, Dios llegó a tiempo. Y llegó a tiempo y se le reveló al mensajero de esa edad. Y se manifestó a través del mensajero de esa edad y trajo a cumplimiento lo que Dios había prometido. Y aquellos escogidos que vivieron en cada edad tuvieron sus ojos abiertos a el cumplimiento de la promesa de Dios para ese día. Y pudieron ver a Dios en la escena. Pudieron ver a Dios llegando a tiempo. Pudieron ver a Dios que no se tardó. Para cada edad, Dios llegó a tiempo. Y cuando hemos examinado todas las edades, las 7 edades, y hemos visto a un Dios tan puntual, llegando a tiempo en la edad correspondiente y manifestando aquello que Él prometió para cada edad, luego que las edades han terminado, encontramos que la Biblia nos dice que en estos postreros días se levantarán muchas personas diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? ¿Dónde está cumplida? ¿Dónde está el Señor en su segunda venida? Porque todas las iglesias
gentiles. Todo el cristianismo anuncia que el Señor prometió y cumplirá su segunda venida. Y todo el cristianismo sabe que estamos viviendo en los últimos días, que estamos viviendo en el tiempo final. Y cuando el cristianismo proclama y entiende que estamos viviendo en el tiempo final, la promesa de Dios para el tiempo final es la segunda venida del Señor. Y los críticos, los burladores, en este tiempo se levantan diciendo: ¿dónde está la promesa de su segunda venida? Porque hace tantos años están anunciando que el Señor viene en su segunda venida, y no lo pueden ver. Muchas personas se hacen esa pregunta: ¿dónde está su segunda venida? Muchas personas no entienden que cuando Dios promete algo, Dios tiene ya ordenado el tiempo exacto en que Él lo ha de cumplir. Muchas personas no entienden que para cada edad hay una promesa de parte de Dios, y eso es lo que Dios está llamado a cumplir. Y encontramos a través de la palabra de Dios que la promesa de su segunda venida es cuando las edades gentiles han terminado. Cuando todo ha terminado, entonces es el tiempo para el cumplimiento de la promesa mesiánica. ¿Y en qué tiempo o en qué edad es que cae el cumplimiento de su segunda venida? Cae en el tiempo del año del jubileo. Cae en el tiempo que fue representado por el día domingo. Cae en el tiempo señalado por Dios. Fuera de ese tiempo, fuera de ese día espiritual, fuera de esa edad espiritual, de la edad del Hijo del Hombre, de la edad de la piedra angular, fuera de esa edad, Dios no tiene que cumplir la promesa de su advenimiento. Y para poder ver el cumplimiento de esa promesa, hay que caminar hacia adelante y entrar a la edad del cumplimiento de esa promesa. Porque es en esa edad en que Él cumple esa promesa. Y para poderla ver, hay que estar dentro de esa edad. Cualquier persona que se coloca en una edad pasada no podrá ver nunca el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho para este tiempo final. Si una persona se coloca ya en el tiempo de Moisés, solamente podrá ver el mensaje de la ley. Si se coloca en el tiempo de Noé, solamente podrá ver el mensaje de la construcción de un arca. Y eso sería entonces lo que la persona estaría haciendo y estaría también trabajando o cooperando para que sea hecho eso. Para poder ver lo que Dios ha prometido para este tiempo final, lo primero que hay que hacer es entrar a la edad en que corresponde vivir en este tiempo. No se puede ser ignorante. Hay que enfrentar la realidad. Todo ser humano tiene que enfrentarse a la realidad del siglo XX en el cual nosotros vivimos. Así como en otros tiempos, en otras edades y en otros siglos, las personas que vivieron sobre esta tierra tuvieron que enfrentarse a la realidad de su día, a la realidad del siglo en que vivían, y tuvieron que adaptarse al tiempo en que vivían, y tuvieron entonces también que recibir a Dios de acuerdo al tiempo en que ellos vivieron, de acuerdo a la palabra que Dios tenía para ese tiempo. Fuera de eso, no es enfrentarse a la realidad. Veamos que cada siglo, cada edad y cada dispensación tiene sus cosas, tanto en lo espiritual como en lo material. Y cualquier persona que no se adapte a esas condiciones
que es producida por esa edad, estará actuando de una manera fuera de tiempo. No podrá obtener lo que se puede obtener en ese tiempo. Por ejemplo, en el tiempo que no habían automóviles, pues la gente se tenían que adaptar a caminar en burros, o en caballos, o en camellos, o caminar a pies. O sea, viajar en los diferentes medios de transportación que habían, o caminar a pies. Pero ya en este tiempo en que nosotros vivimos, creo que nos hemos adaptado bastante bien a caminar, a viajar las distancias cortas en automóviles. Por lo tanto, no recurrimos a viajar en burros o en caballos o en camellos para ir al trabajo o para ir al pueblo o para ir a los cultos, porque estamos viviendo en un siglo que ha producido todos estos inventos que nos facilitan la transportación. Y cuando vamos a viajar a otro país, entonces utilizamos un medio más avanzado como el medio aéreo del avión. Y nos vamos en un avión, en un aeroplano, y llegamos rápido. Imagínense que tuviésemos que viajar en burros o en caballos. De aquí de la isla nadie podría salir, a menos que no hiciese un bote entonces. ¿Y cuánto tiempo nos tardaríamos? Pero tenemos que entender que aún los adelantos científicos y económicos y todos estos adelantos terrenales, todos estos adelantos son por causa de el adelanto espiritual en la obra de Dios. Cada cosa es posible de acuerdo a la edad, a la dispensación, al tiempo espiritual en que se está viviendo. Y cada persona tiene que adaptarse a ese tiempo. Y cada persona que teme a Dios tiene que adaptarse a la palabra de Dios para ese tiempo, a la promesa de Dios para ese tiempo. Y tiene que vivir esa palabra para ese tiempo. Y tiene que cuidarse en ese tiempo. Y tiene que vivir con temor y temblor ante la presencia de Dios, ocupándose de su salvación. Así es que este tiempo en que nosotros vivimos, hablando en términos del mundo, es un tiempo terrible. Es un tiempo donde abunda el pecado. Pero por el otro lado, por el lado espiritual de parte de Dios, sobreabunda la gracia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso es para que nosotros podamos mantenernos firmes en la voluntad de Dios, sin salirnos ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios. Ahora, hablando sobre este tema, Dios nunca llega tarde, tenemos que enfrentarnos a la realidad, así como otros en otros tiempos se enfrentaron a la realidad de la presencia de Dios en sus tiempos y se enfrentaron a la obra que Dios estaba haciendo en ese tiempo. Los que rechazaron a Dios y su obra en ese tiempo, rechazaron toda la bendición que Dios trajo a la tierra en ese tiempo. De esta misma manera es hoy. Para este tiempo, Dios señaló la promesa más grande que en toda edad de la iglesia gentil hubiera señalado. Encontramos que conforme a la promesa de Dios, para este tiempo final, Dios prometió enviar un precursor para la segunda venida del Señor. Y todo ser humano en esta tierra tiene que enfrentarse a la realidad de que Dios no llegó tarde. En el tiempo señalado por Dios estuvo el precursor de la segunda venida del Señor aquí en la tierra y trajo su mensaje de preparación para que el pueblo pudiese recibir,
pudiese ver y pudiese enfrentarse a la realidad de la segunda venida del Señor. Y todo aquel que comience a herir a sus consiervos y a decir, mi Señor se tarde en venir, habrá un pueblo que tendrá un mensaje claro y completo que dirá, el Señor no se tardó en venir. Él, como dijo, así ha estado haciendo. Aquellos que en este tiempo final toman el precioso tiempo que Dios le da para vivir en esta tierra y aún para predicar la palabra de Dios, y lo toman para ponerse a discutir y ponerse a pelear con los demás ministros compañeros, estarán haciendo, como dijo el Señor, que harían algunos siervos malos. El Señor en su palabra lo señala como siervos malos, no los unos con los otros, sino para estar despiertos a la realidad, enfrentando la realidad de lo que Dios ha prometido para este tiempo y reconociendo que Dios nunca llega tarde. Cuando una persona puede reconocer que Dios nunca llega tarde y sabe que estamos viviendo el tiempo en que Dios tiene que estar cumpliendo lo que Él prometió, entonces podemos enfrentarnos a la realidad de lo que Dios prometió para este tiempo. Podemos enfrentarnos a esta realidad y decir, Dios nunca llega tarde. Y cualquiera que diga, mi Señor se tarda en venir, es bueno entonces que siga leyendo hacia adelante, porque ahí dice también lo que será de aquellos que en este tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios se pongan a decir, mi Señor se tarda en venir. Porque el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Él no tarda su promesa, como Él ha dicho, así Él le está haciendo. Él no podía cumplir esa promesa en las edades pasadas, porque en esas edades pasadas Él estaba llamando a un pueblo para su nombre. Él estaba recogiendo de entre los gentiles, de entre las diferentes naciones, uno aquí y otro allá, uno en una nación, otro en otra nación, y así fue recogiendo de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Por lo tanto, estas 7 edades de la iglesia fue un tiempo de paciencia de Dios, fue un tiempo de paciencia en que Él no podía cumplir su segunda venida, porque era un tiempo en que Él estaba recogiendo a todos aquellos hijos de Él que habrían de estar naciendo en los diferentes países y en las diferentes edades y diferentes siglos. Pero ha llegado el tiempo en que por la palabra de Dios, un ángel, según el libro del Apocalipsis, dice, el tiempo no es más, el tiempo ha terminado. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfrentarnos a esa realidad y tenemos que ver lo que Dios prometió para este tiempo. No solamente verlo en letra, sino verlo cumplido, verlo realizado, porque al verlo y recibirlo en nuestro corazón, estamos viendo y recibiendo todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos en este tiempo. Vean ustedes la manera tan simple, tan sencilla, en que recibimos todas las bendiciones que Dios tiene para este tiempo. ¿Cómo las recibimos? Recibiendo el cumplimiento de lo que Dios prometió para este tiempo, porque ahí vienen todas las bendiciones de Dios. Así es de simple, de sencillo recibir las bendiciones de Dios
para este tiempo. No es lo que usted se puede imaginar, es lo que Dios ha dicho en su palabra. Y cuando Dios lo cumple y usted lo recibe, está recibiendo todas las bendiciones que Dios tiene para ese tiempo, para los hijos de Él. Dios nunca llega tarde. Como Él ha dicho para este tiempo, así Él está haciendo. Él dijo a través del apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo allá en la primera edad. En aquella primera edad se hablaba de la segunda venida del Señor. Algunas personas pensaban que era para aquel tiempo, para aquella edad, pero el apóstol Pablo les enseñó que no era para aquella edad, que habían algunas cosas que tenían que cumplirse antes y tenían que pasar algunas edades. Pero dijo, pero el que ha de venir vendrá y no va a tardar. No se va a pasar del tiempo que debe venir. No se va a pasar de la edad en que debe venir. Por lo tanto, conforme a la promesa de Dios, vemos que esta promesa es para este tiempo. El apóstol Pablo dijo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y en esta mañana, ustedes y todos nosotros, a través de los diferentes lugares y diferentes países que saben lo que Dios ha prometido en su palabra para este tiempo y han estado viendo el cumplimiento de lo que Dios prometió, todos podemos decir a una, Dios no ha llegado tarde. Dios ha llegado en el tiempo señalado para cumplir lo que Él prometió. Y cuando podemos oír las cosas que Él prometió para este tiempo y podemos ver su cumplimiento, realmente entonces eso hace de nosotros gentes tan felices y gentes tan seguras en esta tierra que nada podrá mover nuestro cimiento espiritual. Que aunque la tierra y los cielos tiemblen, aunque se estremezcan, y los montes y las islas sean pasadas al corazón de la mar, podemos decir como el salmista, no temeré mal alguno. No tenemos motivos para temer mal alguno, porque hemos visto lo que Dios prometió para este tiempo. Hemos visto que nuestro Dios es un Dios que nunca llega tarde. Y hemos visto que Dios ha llegado a tiempo a la escena en esta hora en que vivimos para cumplir lo que Él prometió. Lo hemos visto venir cabalgando a la escena como simbólicamente nos es mostrado en el libro del Apocalipsis, cabalgando sobre un caballo blanco, y encontramos que cuando lo examinamos bien, es la palabra pura, sin dogmas, sin credos, sin tradiciones, la palabra pura cabalgando en esta hora sobre la tierra, conforme a como fue prometida. La palabra encarnada en un hombre fue la promesa. Las gentes no se han dado cuenta que siempre que Dios promete algo, luego para cumplirlo tiene que haber una carne humana, un ser humano, donde Dios cumpla eso que Él prometió. Eso es muy importante conocerlo para nunca fallar en ver lo que Dios prometió y así recibir el beneficio de lo que tanto estamos esperando. Cuando se recibe el cumplimiento de lo que Dios prometió de todo corazón, entonces todas las promesas que hay ahí son suyas. La promesa de la transformación de nuestros cuerpos es nuestra. La promesa del rapto es nuestra.
La promesa de entrar a un milenio es nuestra. La promesa de un reino permanente es nuestra. Todas esas promesas son nuestras porque están en la promesa mesiánica para esta hora, la cual nosotros hemos visto y hemos recibido de todo corazón. Y aunque esto parezca algo tan simple para algunas personas, sin embargo, esa es la manera en que usted y yo recibimos todas esas promesas, todas esas bendiciones. Así es que no es lo que usted pueda sentir o lo que usted puede imaginarse, sino lo que usted ha recibido de parte de Dios conforme a lo que Dios prometió para este tiempo. Bueno, hay tanto que podemos hablar en esta hora, tantas cosas grandes y maravillosas que Dios había dejado reservadas para esta hora, que realmente nos faltan palabras para hablar en esta mañana. Pero son cosas que ya a través de la Escritura nosotros conocemos. Sabemos que ha de haber una transformación de nuestros cuerpos. ¿Cómo sabe usted que usted va a ser transformado? Usted lo sabe porque usted ha recibido, ha visto lo que Dios prometió para este tiempo y lo ha recibido. Y como lo ha recibido, ahí está todo para usted heredarlo, para usted recibirlo. Todas esas promesas serán cumplidas a aquellos que han entrado a esa edad perfecta, a esa edad de la piedra angular, a esa edad del cumplimiento de todas las cosas, a la edad de Lutero o de Wesley, o a cuál edad, a la edad del Hijo del Hombre, a la edad de la piedra angular, a la edad de la piedra no cortada por mano humana, a la edad mesiánica, a la edad de oro. Es la edad que puede ser explicada y que puede ser señalada y tipificada con los tipos y figuras, con los símbolos más hermosos que puedan ser aplicados a alguna edad. Es la edad de oro, la edad de la cabeza, es la edad del reino, la edad del trono, es la edad perfecta. Por lo tanto, todo lo que es esa edad, lo son también los que están en esa edad. Así es que vea usted toda la bendición que usted está recibiendo en esa edad. Dios nunca llega tarde. Lo sabemos por experiencia propia. Allá en los tiempos de Moisés, en los tiempos de los demás profetas del Antiguo Testamento, o en los tiempos de los apóstoles, o en los tiempos de los mensajeros de las 7 edades, ellos podían decir que Dios no llegaba tarde, y también nosotros podemos decir la misma cosa, porque Dios no ha llegado tarde para cumplir lo que Él prometió para este tiempo. Hay un pueblo que sabe que Dios no llega tarde, y para toda persona o toda nación que pueda pensar que Dios llega tarde, que Dios ha tardado la promesa de su venida, hay un pueblo que puede señalar que Dios no llega tarde y puede señalar el cumplimiento de lo que Dios prometió. Dios nunca llega tarde y Dios confía en sus hijos que ellos no lleguen tarde nunca. Los hijos de Dios en este tiempo no han llegado tarde a la escena. Estamos aquí para recibir todo el beneficio de la manifestación de Dios conforme a su promesa. Ni Dios llega tarde, ni sus hijos tampoco.
Hemos nacido en esta tierra en el tiempo correcto. Hemos nacido en esta tierra y nos hemos estado criando en esta tierra y hemos estado viviendo en esta tierra en el tiempo señalado por Dios para nosotros vivir. Estamos viviendo en el último tiempo. Por lo tanto, sabemos que somos los últimos hijos de Dios que aparecerían en esta tierra antes de la destrucción de esta humanidad. Estamos conscientes de esa realidad y nos hemos enfrentado a esa realidad y trabajamos enfrentándonos a esa realidad para ser de ayuda y de bendición a todos aquellos que quieran recibir las bendiciones de Dios. Trabajamos para el beneficio de todos aquellos que deseen el beneficio espiritual. Por lo tanto, nuestro trabajo en la obra de Dios es para beneficio de todos aquellos que puedan recibir ese mensaje que llevamos hacia adelante en esta hora. No estamos llevando hacia adelante el mensaje de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima edad, ni tampoco el mensaje de la primera o segunda dispensación, sino que estamos proclamando y llevando hacia adelante el mensaje de la tercera dispensación, de la edad de la piedra angular, la edad octava, la edad perfecta. Ese es el mensaje, y toda persona que recibe ese mensaje recibe la bendición de Dios para este tiempo. Que muchos puedan recibir esta bendición. Todo el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. El espíritu y la esposa dicen de la misma manera. Así es que hay un mensaje, hay una bendición para el que quiera recibirla. La bendición que Dios prometió para este tiempo, para la cual Dios no ha llegado tarde. Dios ha llegado en el tiempo preciso para cumplir lo que Él prometió. A través del mensaje de esta mañana, examinando la historia, podemos ver, podemos reconocer que tenemos un Dios que nunca llega tarde. Por lo tanto, la transformación de nuestros cuerpos no llegará tarde. La traslación, el rapto, no llegará tarde. Todo llegará en este tiempo de la edad de la piedra angular. No se pasará del tiempo de la edad de la piedra angular. Por lo tanto, estaremos tranquilos y con paciencia viviremos nuestros días terrenales en estos cuerpos terrenales hasta que seamos transformados, y trasladados a esta gloriosa dimensión de Dios. No hay motivos para desesperarnos, no hay motivos para estar intranquilos, sino que el único motivo que hay es para estar firmes, para estar confiados y agradecidos a Dios, porque hemos visto que Él no ha llegado tarde, ha llegado a tiempo, en el tiempo que Él dijo que habría de llegar a la escena para cumplir estas promesas del tiempo final. Que Dios en esta mañana siga bendiciéndonos y dejándonos ver todas las bendiciones que estamos recibiendo de parte de Dios al haber recibido lo que Dios está haciendo en este tiempo. Tenemos que estar conscientes de todas estas cosas, saber quiénes somos, qué hacemos en esta tierra,
¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros en esta tierra? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, para trabajar en su obra? ¿Cómo trabajar? ¿Qué hacer? ¿Qué predicar? ¿Cómo predicar? Todas estas cosas nosotros necesitamos conocerlas para poder hacer a Dios el servicio correspondiente para esta hora que debemos nosotros hacer a Dios. Dios nunca llega tarde. Ha llegado a tiempo. Y el pueblo de Dios, los escogidos, han llegado a tiempo también para Dios, a través de ellos, cumplir lo que Él dijo que haría a través de un pueblo que nunca antes lo ha habido y que nunca antes lo habrá. Por lo tanto, estamos conscientes de lo que somos. Estamos conscientes de la bendición que nos ha tocado. Por lo tanto, démosle gracias a Dios. Que Dios nunca llega tarde, que Él ha llegado a tiempo y de que tampoco nosotros hemos llegado tarde a la escena en este tiempo, sino que hemos llegado a tiempo. Y estamos aquí a tiempo para hacer aquello que debemos hacer en la obra de Dios. La humanidad tendrá que ver un pueblo que está viviendo el tiempo que se debe vivir, que está enfrentando la realidad de su edad, de la edad de la piedra angular. Un pueblo que es responsable ante Dios y ante los hombres para llevar hacia adelante el mensaje que le ha sido encomendado. ¿Qué otra cosa podríamos hacer sino trabajar en la obra de Dios? No hay otra cosa para hacer en la obra de Dios sino vivir la palabra y trabajar por la extensión del reino de Dios. Porque el reino de Dios entre nosotros está. Dios nunca llega tarde. Él, allá en el monte de la transfiguración, mostró la venida del reino de Dios. Y acá, en este siglo XX, hemos estado viendo la venida del reino de Dios en poder y gloria conforme al orden de su venida, con Moisés y Elías. Dios ha llegado a tiempo. El reino de Dios ha llegado a tiempo. El reino de Dios no se ha tardado. El reino de Dios entre nosotros está. Para concluir, quiero recordarles el tema, el cual han estado escuchando repetidamente. Dios nunca llega tarde. Y ustedes podrán decir, Dios no ha llegado tarde. Ha llegado a su tiempo, cumpliendo lo que Él prometió para este tiempo. El que quiera ignorar, que lo ignore, como lo hicieron los que no lo pudieron ver, llegando a tiempo en cada edad y cada dispensación. Pero los entendidos están entendiendo. Seguimos adelante predicando el mensaje que nos corresponde predicar, porque Dios se encargará del resultado. Así es que nuestra labor es llevar el mensaje a través de todos los medios habidos y por haber. Y en eso estamos bien ocupados. No tenemos tiempo para desperdiciar, porque Dios nunca llega tarde. Y nosotros no queremos llegar tarde en nuestra labor, sino estar siempre a tiempo haciendo la labor que nos corresponde. Tenemos toda una edad
la edad de la piedra angular, para hacer toda la labor que nos corresponde hacer. Así es que en nuestra edad comenzamos aquí y luego continuamos hacia adelante en todo el tiempo por venir. Así es que todas las cosas que hayan de hacerse en el presente o en el futuro serán hechas en la edad de la piedra angular. Así es que estaremos trabajando en grande manera. No llegaremos tarde al milenio. Llegaremos a tiempo y tendremos un glorioso milenio. Todas estas cosas han estado aconteciendo también en lo espiritual y también el pasar, el ser transformados y el ser raptados y el entrar a la eternidad, todo eso que en lo literal ha de ser cumplido, en lo espiritual también se ha estado cumpliendo. Recuerden, lo espiritual se mueve en esto primero y después de lo que no se ve, que la gente no ve, de eso es hecho lo que ha de ser visto. Así es que una eternidad con un reino eterno que la gente no puede ver sobre la tierra será hecho de este reino espiritual y de esta edad espiritual del Hijo del Hombre, que gobernará sobre toda la tierra, porque la edad del Hijo del Hombre, la edad de la piedra angular, será la cabeza del reino, será la cabeza del reino milenial y será la cabeza del reino eternal. Si usted pudiera comprender lo que significa eso, usted entonces comprendería lo que será cada uno de los que pertenecen a la edad de la piedra angular. No han habido ni habrán personas con más alto privilegio en el reino de Dios que el grupo de la edad de la piedra angular. Es el grupo que se sentará literalmente con el Señor en su trono, porque espiritualmente se ha sentado con el Señor en su trono espiritual, en la edad de la piedra angular, que es la edad del trono. Por lo tanto, cuando hay que explicar la grande bendición que hemos recibido, ahí entonces ya ni hay palabras poéticas que puedan describir en toda su plenitud la grande bendición, el grande privilegio que hemos tenido. Hemos tenido suerte en el plan de Dios, al haber sido ordenados, predestinados para pertenecer a la edad del Hijo del Hombre. Y nos recuerdan las Escrituras, o recordamos las Escrituras que dicen, hablando de este tiempo final, cuando estas cosas estarían aconteciendo, Jesús, hablando de este tiempo, en una ocasión, Él dijo de la siguiente manera. Él dijo que cuando vieres acontecer todas estas cosas que están prometidas que han de acontecer en el tiempo final, dijo que levantásemos nuestras cabezas porque nuestra redención estará cerca. Nuestra transformación estará cerca. Y si uno levanta su cabeza, entonces mira hacia arriba, o está mirando hacia arriba. Pero no es la cabeza literal, sino la cabeza espiritual.
y mirad con los ojos espirituales hacia arriba, hacia la edad del Hijo del Hombre, porque mirando hacia arriba podrá ver una puerta abierta en el cielo, y desde allá arriba podrá oír una voz que dice: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y siguió diciendo al Señor: velad. ¿Velad qué? ¿Qué era lo que él dijo que había que velar? Velar, vigilar la segunda venida del Señor. Vigilar, velar por la venida del Hijo del Hombre. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El llamado es a subir hacia arriba, y al subir hacia arriba, entonces se puede estar en pie delante del Hijo del Hombre. No delante del mensajero de la primera edad o segunda edad, en la edad de cada mensajero, sino subir hacia arriba a la edad de la piedra angular, a la edad del Hijo del Hombre, para estar en pie ante el mensajero de la edad de la piedra angular, ante el mensajero de la edad del Hijo del Hombre. Por lo tanto, encontramos que todas estas cosas son para ser hechas una realidad para los escogidos de este tiempo. Y Dios nunca llega tarde. Él ha llegado a tiempo a la escena para hacer una realidad lo que Él prometió. Y podemos ver que hay personas que han levantado su cabeza hacia arriba y han mirado hacia arriba y han visto lo que fue prometido, que sería visto en la edad celestial, en la edad del Hijo del Hombre. Y cada uno de nosotros podemos decir que Dios nunca llega tarde, que Dios no ha llegado tarde en este tiempo. Ha llegado en la edad, en el tiempo que Él dijo que habría de llegar para cumplir estas promesas. Por lo tanto, que Dios entonces nos siga bendiciendo en la edad del Hijo del Hombre, en la edad perfecta en donde Él ha llegado cumpliendo lo que Él prometió a tiempo, porque Él no ha llegado tarde. Él no acostumbra eso. Él nunca llega tarde. Vamos a pedirle a nuestro hermano Nelson que pase por aquí para así en esta mañana concluir. Ya son las 9:30, estamos terminando tempranito, y vamos a pedirle a nuestro hermano Nelson pase por aquí para que así concluya en esta mañana. En este tema de Dios nunca llega tarde, esperamos que tampoco llegue tarde la nueva carpa. Y esperamos que tampoco la labor que cada uno de nosotros debemos de hacer, que tampoco llegue tarde. Y que el esfuerzo de cada uno de nosotros para que todas las cosas que debemos de hacer sean hechas, que el esfuerzo suyo, el esfuerzo espiritual y material, que no llegue tarde tampoco. Porque si llega tarde, ya no se necesitará. Queremos que todo entonces llegue a tiempo. Todo lo que usted ha estado haciendo ha estado llegando a tiempo y a buen tiempo.
Y yo creo que también la instalación de la nueva carpa nos llegará a buen tiempo, porque aquí, durante las mañanas, si llueve nos mojamos y si hace sol, nos quemamos un poquito, si no llega a tiempo la nueva carpa. Pero ella está por ahí. Lo que nos ha faltado a nosotros es un poco de tiempo para tener todo listo, a causa de que tenemos mucho trabajo y que se ha estado trabajando bien para que todo quede bien, y esperamos que luego que todo esté listo, entonces podamos todo disfrutarlo. Vean ustedes que nos ha llegado a buen tiempo este piso que se construyó. Nos ha llegado a buen tiempo cada cosa que se ha estado haciendo, y yo creo que todo llegará a buen tiempo. Bueno, yo creo, fíjense, en esta mañana no se han mojado, no ha llovido, gracias a Dios que no ha llovido. El sol pues es durante la mañana todavía, de 8 a 10 de la mañana, está suave todavía. Los que estamos impuestos a estar al sol, trabajando al sol, en construcciones y en diferentes cosas, este sol que estamos recibiendo durante la mañana, esto no le afecta a una persona que está impuesta a coger sol, y a quienes más le podría afectar un poquito es a los niños, pero esperamos que ellos reciban también grandes bendiciones de parte del Señor, y que ustedes pues le hayan estado protegiendo con sus diferentes cositas, sombrillas o paraguas, para que así no se sientan un poquito incómodos. Así es que mientras no esté la carpa nueva instalada, si está haciendo sol pueden usar sombrillas y paraguas, o si está lloviendo, lloviznando también pueden, pero ya luego que esté la carpa nueva, pues ya los guardaremos para usarlos fuera si llueve o si hace sol.